creo que nosotros nos conocemos, falta presentarte vos, Gaby. Para todos, yo la super quiero, la super adoro, es mi profe. Y bueno, Gaby, ¿querés contarnos un poquito vos de tu recorrido? Te me fuiste. Ah, no, ahí te encontré. Cuando me cambio la distribución de los cuadraditos, no sé dónde están. Bueno, dale, te cuento un poquito. Bueno, yo soy Gaby Ayala, soy una artista. ¿Cómo? Por ahí, ¿saben qué? No sé si esto funciona como en Zoom, que habría Sí, apaguen los micrófonos. que ir, sí, claro, para que no se escuche también, como que no se mezcle todo el sonido ambiental. Pueden silenciarlos y a medida que después, más adelante, podemos empezar a interactuar, activan de nuevo cada uno el que quiere participar el micrófono. O si quieren interrumpir y no tengo problema, pero para que no estemos escuchando todo ese sonido ambiental. Bueno, yo les decía, mi nombre es Gaby Ayala. Yo la verdad es que siempre digo, soy una artista integral porque si bien me dediqué a muchas disciplinas, a ver, voy a silenciar también de paso otras cosas para que no interfieran. Ahí va. Me dediqué a varias cosas. En principio, bueno, por mi contexto familiar, un poco salí desde el mundo de la danza, siendo mis dos padres bailarines. Un poco fue mi primer contacto con el arte desde ese lugar, desde el núcleo familiar. Fue casi a manera de juego, pero también de a poco me fui como abriendo a otras disciplinas. En algún momento me intrigó mucho y me llamó mucho la atención la plástica, un poco porque muchas veces en mi cuaderno de la escuela, mi papá a veces me hacía algunos dibujos y yo quedaba mucho tiempo mirando sus dibujos porque me gustaba mucho, él tenía mucha habilidad con la plástica también, con el dibujo. De hecho, en su infancia, en algún momento, o en su juventud, se dedicó a hacer caricaturas, entonces tenía una cierta plasticidad que cuando él dibujaba en mis cuadernos recuerdo de quedar mucho tiempo mirando esos dibujos, ¿no? Entonces en algún momento empecé a hacer contacto también con ese mundo. Bueno, también además el contexto familiar en mi casa, tuve como la suerte de poder estar también en contacto con muchos artistas de también otras disciplinas. Siempre estaba lleno de bailarines, de músicos, de pintores, de poetas, etcétera, ¿no? Siempre mi casa fue un núcleo de gente, un lugar que albergaba incluso gente de la provincia que a veces venía y se quedaba en la casa, y bueno, y todo eso fue para mí muy importante porque creo que todo eso me fue marcando también en mis decisiones y en mi camino. Y bueno, tuve mis primeros acercamientos con la plástica desde chiquita. Eh, Empecé un poco lo que serían las artes plásticas, me empecé a dedicar a eso, y bueno, con el tiempo también jugando mucho con el papel de aluminio, que mi mamá cuando yo era chica también a veces me compraba un alfajor y me enseñaba a que le sacaba el papel blanco al papel metalizado del alfajor y me hacía una bailarina. Y yo también con esa bailarina jugaba un montón y llegaba un momento que se me rompía, le pedía otra, hasta que mi mamá me enseñó a hacerlas. Y eso me acercó con el tiempo a mi intriga con los metales. Entonces en algún momento me dediqué a la platería. Y bueno, me metí un poco también en ese mundo, me metí en el mundo de lo que sería el oficio de trabajar el metal, del oficio también de lo que es el orfebre, cuando cincela el metal y así le va dando forma. Bueno, en fin, después me dediqué en algún momento que me llamaba mucho la atención el teatro y me metí a estudiar con Marcelo Savignone, que para mí fue un gran maestro también.
por lo cual también empecé a jugar un poco con esto de lo interpretativo desde otro lugar, no solamente desde el movimiento dancístico, sino desde otro lugar, a sacar la voz. Bueno, en fin, me fui metiendo también en esa disciplina, con el tiempo también hice la carrera de títeres, donde me ayudó muchísimo también a poder neutralizar desde la danza mi cuerpo, pero trasladar todo eso a un objeto, por lo cual mi relación con los objetos empezó a abrir todo otro mundo. Y bueno, y después con el tiempo también estudié música y me dediqué un poco sobre todo a lo que es la percusión, con el bombo. En fin, fui por ahí buscando maneras por ahí divididas, porque lamentablemente nos enseñan de manera fraccionada, pero todo eso que abrió un abanico en mi vida, empecé a buscar cómo integrarlo, ¿no? Si bien eso me abrió muchas posibilidades, empecé a buscar de qué manera yo tengo que integrar todo esto, porque yo ya no me siento una bailarina que además hace otras cosas, no me siento una titiritera que además hace otras cosas, sino que empiezo a sentir que soy un artista integral, ¿no? En donde todo está en función de un proyecto artístico, de una intención, eh, etcétera, ¿no? Entonces empecé a hacer como todo ese camino y esa búsqueda. Y a la vez, bueno, también quizás un poco por lo que me han marcado mis padres, pero a la vez también hay algo en mí muy particular que es que a mí siempre me resonó muchísimo cada vez que o en la escuela o en mi familia se hablaba de los pueblos originarios. Eh, de hecho, me pasaba que cuando se hablaba en la parte de historia de Argentina no me resonaba, pero cuando se hablaba de los momentos de pueblos originarios, había algo en mí que se despertaba. Con el tiempo entendí que traigo en mi sangre algo de eso, que bueno, que todos hemos heredado, ¿no? Pero que quizás a algunos les resuena más que a otros. Y en mi particularidad, todo ese mundo me resonó mucho. Y entonces empecé a hacer toda una búsqueda artística por ese lugar, por lo cual también en algún momento, cuando viajé a Jujuy, eh, me resonó mucho todo lo que en el noroeste de nuestro país está muy fuerte en ese arraigo con respecto a toda esa memoria que está viva, que aún permanece, pero que está quizás soterrada, ¿no? Entonces me pasó que tuve la necesidad de quedarme en Humahuaca y me quedé a vivir 6 años. Y bueno, viviendo en Humahuaca 6 años, empecé a trasladarme un poco por todo el NOA, me empecé a conectar con muchos artistas de la zona, empecé a viajar también dentro de lo que es todo el NOA a pueblos muy alejados, empecé a contactar con la gente, empecé a conectar con lo que son las coplas, con lo que son los rituales, las tradiciones. Bueno, y todo eso también, ¿no? Fue para mí una manera de nutrirme con todo eso y de reencontrarme conmigo misma, porque yo cuando me fui de Buenos Aires, yo nací acá en Buenos Aires, pese a que mi papá era cordobés y viajábamos mucho a Córdoba, yo nací acá en Buenos Aires, pero irme de Buenos Aires a un lugar como Humahuaca fue un poco con una sensación de enojo con la vida de Buenos Aires. Y de pronto, viviendo en Humahuaca, empecé a reencontrarme a mí misma. Empecé, como quien dice, a revalorizar y a reencontrarme con algo que quizás ciertas culturas occidentalizadas fueron como apagando en mí, y matando quizás, ¿no? Y ahí empecé como a sentir que volví a ser yo. De hecho, mucha gente me decía, ¿cómo te vas a Humahuaca tan lejos? ¿No? Y yo pensaba, ¿tan lejos de qué? Porque allá es donde más cerca de mí misma me sentí. Y bueno, y recuperando todo eso, hoy vivo otra vez en Buenos Aires, pero es casi como que me manejo como con una burbuja y una manera de elegir mi propia vida
en donde no me contamino de la vida tan occidentalizada y tan acelerada que se vive precisamente en Buenos Aires, ¿no? Entonces, bueno, reencontrándome con todo ese mundo, eh, sentí que también era muy fuerte un mensaje que nos han dejado desde aquel pasado y que hoy es muy preciso volver a conectar con ese mensaje. Entiendo que incluso todo ese mensaje se asemeja mucho a un mensaje muy espiritual y muy de una nueva humanidad, que justamente creo que hoy estamos viviendo esa transición, ¿no? Con todo este problema que estamos transitando, tan difícil este momento de esta pandemia, pero de algún modo que nos está llevando a una retrospección, a decir, bueno, ¿qué mundo estamos creando? ¿Qué mundo queremos crear? Somos una comunidad, somos una hermandad los humanos sobre esta tierra, transitamos muy poquito tiempo sobre la tierra, pero vienen nuevas generaciones y hay algo que tenemos que confiar en que podemos crear un nuevo mundo. Y creo que ese mensaje nos lo han dejado desde el pasado, ¿no? Entonces, siento como una conexión muy fuerte con eso. Y hoy en toda mi búsqueda que yo hago, trato de que ese mensaje siempre esté presente. Eh, no sé si hice una presentación, pero vos andá guiándome también, preguntame, no sé, o córtenme o lo que sea. No, cortarte no, cortarte no. Me parece que hiciste una presentación que te describe a vos como persona del tiempo que te conozco, sos consecuente con lo que decís, y me parece que eso en estos momentos es lo más importante. Yo, no sé, empezaría yo por ahí a hacerte algunas preguntitas y después por ahí se puede ir sumando quien quiera. Pido por favor que levanten la mano para que no se... Levanten la mano en la manito virtual. Para que no nos sumemos todos y esto se empaste y no nos entendamos. Yo quisiera como ahondar un poco con vos, primero en algo que ya hablamos en otras oportunidades, pero voy a empezar tal vez con lo que vos dijiste hasta ahora. Y me parece como para dividirlo en dos aspectos que me parecen como los más grosos de todo lo que hablaste. Por un lado, en esto del artista integral, que es con respecto a tu formación, y es lo que termina siendo todos tus proyectos artísticos. Y por el otro lado, con respecto a lo que es tu pensamiento y esto de rescatar y todo, lo que serían las culturas originarias y cómo te fueron afectando a vos en lo personal y que en definitiva, creo que si todos las estudiamos o participamos o las conocemos, nos pueden llegar a sumar algo a lo nuestro, sino transformarlo en lo nuestro. Me quedo con lo primero, que quizás es lo menos profundo tal vez, como para, no sé, pero bueno, tal vez para elegir uno de los dos temas. Y después nos metemos. Ceci, te fuiste, no te escucho. Se fueron los audios. No, alguien me silenció. No sé quién, pero alguien me silenció. Oh. Ups. ¿Me siguen viendo? Digan Sí, que... sí, te escucho bien. Bien. No, alguien más no, ya está. Ahora sí. Trato de hablar, está bien. ¿Me escuchan? Sí. Bien. La manito es manito, no microfonito. Decía, porque alguien mandó un chat. Ahora lo veo. Sí, ok. Hay gente que también está con el teléfono, ahora sí lo estoy viendo. Bien.
Bueno, decía esto con respecto al artista integral. De alguna manera, mis padres también me inculcaron lo mismo, creo que en algún momento también lo hemos hablado, de esto de hay que prepararse en todos los ámbitos, conocer un poco de todo, formarse un poco de todo, obviamente de, que hacen al modo de expresión de cada uno, bueno, es lo que más uno profundiza. Pero todas las otras son herramientas que nos suman para poder... Perdón, Ceci, te interrumpo un minutito. Sí, Creo que alguien que haya entrado últimamente quizás no haya silenciado su micrófono, entonces se te escucha a vos un eco. Tratemos de mantener los micrófonos cerrados, los de cada uno, ahí así está. está. Perdonen a quien los silencio yo, pero nada, pesqué quién era el que tenía el micrófono abierto y ya lo silencié. Ahí está, perfecto. Sí, Ceci, seguí, Bueno, perdón. yo les querría mostrar que tengo un anotador donde estoy haciendo preguntas para hacerte, pero tengo una gata que se me acaba de sentar. Los gatos son así. ¿Y qué va a hacer? Bueno, decía esto, de la importancia entonces de ser un artista que puede conocer, aunque sea, de alguna manera, algunos aspectos de todas las cuestiones del arte. Conozco la casa de Gaby, vi las bailarinitas que todavía sigue teniendo. Gaby ha ganado premios por su trabajo en orfebrería, o sea que no es un conocimiento así nomás, sino que es un conocimiento profundo. Hoy en día sé que estás integrando parte de la orquesta de música autóctona de la UNTREF, cosas que no dijo, pero bueno, yo se lo sumo. Y en varios de tus proyectos que has tenido, nos has hecho incursionar por varios de los aspectos, sobre todo el tema de sacar la voz, que a mí nunca me salió. ¿Alguien me volvió a silenciar, me parece? ¿O no? No, se te escucha bien. Bien. Entonces, vos, para los que están bailando, para los proyectos, sé que además has dado asesoramientos para algunos ballet con el tema de otras disciplinas como los títeres y todo. Y hay una cosa que me parece también fundamental que tiene que ver con esto del uso de otras técnicas al momento de, nada, de preparar una danza o lo que sea, que tiene que ver con la importancia de qué es, o sea, qué es y cómo se utiliza algunas otras de las herramientas, porque creo que hay veces que cometemos el error de querer meter algo porque está lindo, porque queda bien y en definitiva termina siendo contraproducente. Que no sé si nos podrías decir algo sobre eso, de qué Sí, manera hacerlo. sí, yo creo que tiene que ser también desde un lugar en donde cada uno resuene, ¿no? Con todas estas disciplinas, pero entiendo que muchas veces incluso hay cosas que hacemos y que quizás no le damos el valor. Entonces, me parece que cada cosa que hacemos puede llegar a ser un arte y que realmente en esa búsqueda es importante abrir nuestros corazones, porque, por ejemplo, ¿no? Hay gente que quizás se dedica a la danza, pero también, no sé, hace tejidos o hace construcciones con sus herramientas y quizás como lo deja en un segundo plano y no le da el valor. ¿No? Y me parece que cada cosa que hacemos debemos encontrar qué intención estamos poniendo ahí también, ¿no? Y a la vez también cada cosa que hacemos nos va a dar distintas herramientas, porque para construir, por ejemplo, que esto me sucedió mucho con la platería,
para construir una pieza en plata, yo entiendo que a mí me dio las herramientas para desarrollar otra inteligencia, que no es la misma que la inteligencia de comprender un texto. No es la misma inteligencia, ¿no? Entonces, esas herramientas a mí me sirven y me nutren. Para poder crear una comida, por así decir, cocinar un día y poder crear una comida que alimenta y que de alguna manera está hecha con cierta intención, también nos da otras herramientas, ¿no? De esto de poder improvisar y salir de lo que es una receta, por ejemplo. Esa improvisación en una comida también está dentro de lo que sería una improvisación escénica, o sea, ¿cuántas herramientas podemos tener para abordar algo? Ujú. Entonces, a veces no es quitarle el valor, sino todo lo contrario. ¿Cuánto valor tiene cada cosa que hacemos? ¿No? Y de algún modo también encontrar ahí, bueno, que siempre se nos abre un mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, ya que mencioné recién lo de la improvisación, muchas veces para los bailarines pasa que somos tan de armar estructuras que al momento de improvisar parecería que lo desmerecemos. Parecería que uno dice, bueno, ¿y acá qué hacemos? No sé, y ahí improvisate algo. Y parecería que desmerecemos la improvisación. Y para improvisar no es hacer cualquier cosa. Improvisar es realmente poner al servicio un montón de bagajes de herramientas. Y no lo hace cualquiera improvisar. Entonces, también es eso, ¿no? O sea, ¿qué valor le estamos dando a las cosas? Desmerecemos quizás algunas cosas y no las tomamos con todo ese abordaje que tiene que tener. Digo, porque muchas veces nos pasa esto, ¿no? No cualquiera improvisa, incluso cuando nos vamos a la música, por ejemplo, el jazz. El jazz suele improvisar, en su mayoría del tiempo de lo que está sucediendo en la música de jazz es improvisación. Pero esa improvisación, para hacerla y para poder estar en conexión con otro y a un tiempo musical y poder generar la energía y poder generar con otro las frecuencias musicales que se generan, y tenés que tener años de estudio. No podés improvisar, no cualquiera puede improvisar, ¿no? Entonces, digo, qué importante también es todo esto, que a veces desmerecemos ciertas cosas y tienen mucho valor, ¿no? Entonces, entiendo que a veces cuando nos podemos abrir a distintas disciplinas, nos aporta distintas herramientas. Y eso nos sirve. De hecho, yo en algún momento leí un libro de Kandinsky, que lo recomiendo mucho, que se llama De lo espiritual en el arte. Y ese libro habla mucho de esto, ¿no? De que a veces desde la danza, por ejemplo, tenemos cierto lenguaje, la plástica maneja otro lenguaje, la música maneja otro lenguaje y así sucesivamente, la música otro lenguaje, pero quizás a veces estamos hablando de lo mismo y no nos entendemos porque estamos con distintos lenguajes. De hecho, esto sucede mucho cuando el bailarín tiene que trabajar con un músico. A veces hablamos de lo mismo, pero como manejamos distintos lenguajes, no nos entendemos. Entonces, qué importante es poder transitar la mayor cantidad de áreas de disciplinas para justamente encontrar también que a veces esos lenguajes nos aportan herramientas, ¿no? Bueno, y eso es lo que me ayuda luego al momento de poder crear una obra, ¿no? Porque si bien cuando uno está aprendiendo, está como nutriéndose de todo eso, luego se pone en práctica cuando uno tiene que crear algo, ¿no? En ese momento es cuando uno pone todo ese bagaje al servicio de una creación, al servicio de una intención, etcétera. Al Eh, servicio de una interpretación, ¿no? ¿Sabés qué? Todo esto que vos decías me recordaba algo, yo creo que te conté a vos y por ahí algunos lo saben, que de chica estudiaba Ikebana, que es el arreglo floral japonés. Los japoneses son lo más estructurado que hay para todo. Y nos pasábamos, yo hice el como curso básico de 3 años, los primeros 3 años
te enseñaban todo, ¿no? Técnica, medida, pero medida de ángulos, ¿no? Como para poder poner las flores, porque todo representa algo y todo. Y en realidad todo esto era para que el arreglo más, ellos también lo llaman como más espiritual, ¿no? Pero como lo mejor que sea, tenías que llegar a aprender a interpretar vos el lenguaje de las flores con lo que estabas usando, ser uno con el material que estás usando. Incluso decían que el monje más espiritual, porque bueno, todo viene del budismo y todo, más espiritual, había habido una reunión como en un bosque, todos los monjes, y llega que era como el capo más capo, y le dicen, por favor, haga un arreglo. Y el tipo dice, bueno, denme una rama, y corta una rama de un pino que andaba por ahí, se venda los ojos, dice, bueno, en aquel jarrón, un jarrón le habían dado, una cosa hermosa, y el tipo se pone de espaldas al jarrón a cierta distancia, con los ojos vendados, o sea que no sabía ni dónde estaba, tira la rama hacia atrás y la rama queda perfecta. Queda realmente interpretando lo que era la naturaleza y representando al pino. Entonces eso era como, bueno, realmente ser uno con eso, tener tanta preparación, porque era una rama, un jarrón y tirarlo para atrás. Podría haber sido el desastre más desastre. Y quedó la obra de arte más bella que podían tener, bueno, estos hombres orientales. Y creo que es un poco eso mismo, ¿no? Prepararse de tal manera como para que en el momento de la interpretación termine saliendo como sea. Pero otra cosa de las palabras que vos dijiste me quedaba resonando, y teniendo en cuenta cuando tomábamos clases con Erika, con vos, solitas, y el tema de la intencionalidad. Cuando estábamos haciendo danzas, cualquier danza, y vos nos decías, no pueden bailar lo mismo un bailecito que un escondido, y nos apagabas la música y nos volvías a poner la música, y hasta que no entendiéramos las diferencias. Pero también me acuerdo de otros ejercicios que nos has dado de ponernos música, y bueno, y qué te suena, y créalo. Y llegábamos momentos a los que sentíamos el olor. Yo me acuerdo de trabajar con la cueca en la cocinerita y de empezar a sentir el olor estando bailando. Lo comparto porque, bueno, fue experiencia personal, pero para mí me gusta, y bueno, y esto de buscar la intención en lo que uno hace, me parece que hoy en día tal vez no es lo más común, creo. La intencionalidad en la danza, la intencionalidad en la obra, la intencionalidad más allá de lo meritorio que pueda llegar a ser la técnica del bailarín. No sé si alguien quiere decir algo más o preguntar algo sobre esto, porque si no voy a tomar algo de las palabras que tenías, que habías dicho también acerca de esto, que habla también de esta espiritualidad en el arte, y cómo a través de la danza, de la interpretación, de la experimentación, podemos llegar a hacer otro camino que tiene que ver con, bueno, nada, con la energía. Y que no tiene que ver, creo, porque, y por ahí me mates, Gaby, pero creo que tiene que ver con esto de, y por ahí en serio, pido perdón, pero viste esto de, o sea, una cosa es la jipeada, y otra cosa es la jipeada con fundamento. Creo yo. Sí, igual hippie
me encanta porque el hippie en su momento, y bien dicho, era quien revolucionó justamente contra el sistema y trató de que se generen otras cosas, ¿no? Así que bienvenido la idea de hippie, solo que nosotros hoy la usamos como de una manera desmerecedora, ¿no? La idea de hippie. Pero hablaste de algo muy lindo que es la energía. Así como podemos integrar distintas disciplinas, también en nosotros tenemos que integrar a la hora de interpretar. Entiendo que estamos ahora en una reunión, casi la mayoría supongo que son bailarines o intérpretes, ¿no? Desde la danza. No sé si es así, Ceci, corregime, pero Sí, entiendo que sí, casi la sí, sí, la mayoría se está mayoría sí. dedicando a la danza. Nosotros tenemos que aprender a integrar lo que sería el movimiento, es decir, el cuerpo en movimiento, que justamente uno está entrenando constantemente el cuerpo para poder tener la plasticidad en el momento de trabajar una danza o una escena o lo que sea, pero también tenemos que integrarlo con qué estamos pensando al momento de generar ciertos movimientos y qué estamos sintiendo. Porque a veces los bailarines nos quedamos quizás a veces en una cierta forma que tiene que ver con el movimiento y nada más, ¿no? Como con la forma del movimiento, pero está vacío de contenido. Y a esto me refiero a que quizás nuestra cabeza no está conectada con ese movimiento o nuestro corazón no está conectado. Entonces está fraccionado y está como el movimiento vacío. Y nosotros cuando hablamos de interpretar, lo que decimos es que a veces eh, esa interpretación se genera más cuanto más unimos todo eso que cuanto más lo separamos. Eh, por ejemplo, yo tenía un maestro de interpretación justamente que siempre nos decía 7 adentro, 3 afuera. Y él se refería a que, claro, adentro tiene que haber todo un mundo muy intenso en cuanto al imaginario para que se genere esa forma y en cuanto a lo que estamos sintiendo. Cuando esas tres cosas se unen, aparece una vibración energética que transmuta cualquier cosa y trasciende cualquier cosa y llega al espectador, llega de tal manera que hasta te atrapa un bailarín cuando interpreta. Y quizás si es un bailarín que por más que tenga mucha destreza física, está separando su imaginario, su pensamiento y su corazón, no nos llega de la misma manera. Y esto nos ha pasado, o sea, nos ha pasado al poder incluso ser espectadores de danza o de lo que sea, que hay artistas que nos llegan y nos tocan el corazón y de pronto nos emocionan, y hay otras personas que quizás no pasa lo mismo por más que tengan toda la destreza, ¿no? Y por más que hayan hecho el movimiento perfecto al momento justo, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando hablabas vos, Ceci, de esto de sentir el olor y de algún modo poder, eh, dentro de una danza que trabajábamos, ¿no? Y que yo también te decía, ¿no? No se baila de la misma manera, tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con que muchas veces el bailarín ni siquiera está atento a lo que dice la letra, porque, por ejemplo, nos pasa mucho que el bailarín va directamente al movimiento, pero no conecta con la letra, que quizás esa letra nos puede ayudar a generar un imaginario. Y siempre decimos, siempre yo digo también en mis clases, tampoco es imaginario o esa letra no tiene que terminar siendo un dígalo con mímica, porque no es eso, no es dígalo con mímica lo que está diciendo la letra, sino que es otra cosa. Es qué genera en mí ese imaginario y qué genera en mí ese imaginario en las emociones para yo poder generar un movimiento. Ese movimiento, que puede ser muy simple, ni siquiera puede ser una cosa cargada de nada, sino que puede ser muy simple, es potente. Pero, insisto, es también un entrenamiento
poder unir el pensamiento, el sentimiento y el cuerpo. No es así nomás, es un entrenamiento. Entonces, nosotros muchas veces nos quedamos solamente con el entrenamiento físico, pero ¿y qué pasa con el otro entrenamiento? Que es el entrenamiento del imaginario y del sentimiento. Cuando esas tres cosas se unen, es potente. Y ahí aparece todo, aparece quizás en vos también ese olor y me empieza a transmitir a mí quizás también, hasta quizás todas las personas que te estén mirando empiezan a sentir ese olor, porque empieza a suceder algo que es una conexión mucho más sutil, que es una conexión energética. Es una conexión que tiene que ver incluso, que yo creo en esas cosas, creo en la telepatía, creo en las transmisiones de pensamiento, creo en eso que uno a veces también desmerece, que es una intuición, ¿no? Y a veces uno dice, qué casualidad que estaba pensando en vos y justo me llamaste, qué casualidad, y ya está, y quedó ahí desmerecido en una casualidad. Ah, ojo, no es una casualidad, algo se generó, algo pasó, y eso hoy por hoy siento que está más abierto que nunca. Y nosotros tenemos que ir y recurrir a esos lugares, porque el cosmos nos está diciendo que cambiemos nuestra forma de vida, que cambiemos y que empecemos a generar desde otro lugar. ¿Qué pasa si nuestros corazones, que de algún modo también lo hemos desmerecido, porque de algún modo toda la humanidad fue quedando en una cuestión muy mental, muy de pensar y razonar y calcular, y nos fuimos quedando solamente en la mente y nos olvidamos del corazón, nos olvidamos de estas intuiciones, nos olvidamos del amor, nos olvidamos de un montón de cosas que tienen que ver con otra energía de nuestro cuerpo? Unir nuestra mente y nuestro corazón es la tarea de hoy. Creo que sí. Y quería, porque ya me quedaría hablando horas, pero José me dice que quiere hablar. A ver si José... Sí, tenía una pregunta para hacerte que la pregunta me la hizo Dayana que te le hiciera. Me dijo si hay algún ejercicio que te conecte con la interpretación cuando por ahí uno se bloquea por acciones o emociones de la vida cotidiana. Bueno, no sé si hay un ejercicio específico, pero por ejemplo, meditar es muy importante. Meditar es una manera de traer el pensamiento a donde nosotros queremos. Meditar muchas veces, cuando uno intenta por primera vez meditar, uno se pone en una posición y capaz que está 5 segundos, porque parece eterno 5 segundos, pero uno puede estar 5 segundos y la mente enseguida se va a decirnos y a boicotearnos, a decirnos, ¿qué estoy haciendo acá sentada? Yo tendría que estar haciendo tal cosa, la vida me está diciendo que haga tal otra, ¿por qué no hago tal otra? La mente se va y nos boicotea. Y la idea es lograr que la mente vuelva a mí, vuelva, que no se vaya y que no me boicoteo, que vuelva a mí, que vuelva a donde yo quiero estar. Eso no es fácil, meditar no es fácil, no es me siento 5 minutos y me quedo así en silencio y nada más. Meditar es controlar los pensamientos. Y la mente todo el tiempo nos está controlando ella a nosotros. Y nosotros no la podemos controlar porque es un entrenamiento. Y eso lleva a veces años, y cuanto más uno lo genera y lo genera y lo genera, ahí está el entrenamiento, ¿no? Porque cuando uno está bailando puede pasar también que mientras está bailando la mente se empezó a ir, volvió, se fue, volvió, se fue, volvió. Controlar eso es muy difícil y lleva mucho tiempo de entrenamiento. Y simplemente meditando nos pasa, ¿no? La mente se nos va y todo el tiempo se nos va y todo el tiempo nos juzga. Eso es lo peor, que encima nos juzga. Y entonces nosotros tenemos que soltar. Muchos pueblos originarios hablan justamente de esto, ¿no? De que nuestra cultura occidentalizada nos enseñó todo el tiempo a ver qué me falta para lograr lo que yo quiero. ¿Qué me falta? Parecería que todo el tiempo queremos esto de consumir, consumir, consumir más, ¿no? ¿Qué me falta? ¿Qué más necesito? Y nos queremos cargar y cargar de cosas. Sin embargo, todas las culturas orientales incluso y también los pueblos originarios hablan del vaciar, hablan de quizás para lograr lo que yo quiero necesito soltar,
soltar prejuicios, soltar miedos, soltar justamente esto de juzgarnos, soltar, soltar. Y eso también nos pasa a veces en el cuerpo. No soltamos, no soltamos. Parecería que incluso cuando estamos relajados estamos queriendo agarrar algo. ¿Qué queremos agarrar? Soltar, ¿no? Entonces, vaciarse significa, de algún modo, soltar para dejar que vuelvan a entrar otras cosas, ¿no? Que quizás también eso, porque queremos agarrar, 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 agarrar. ¿Cuánto más queremos agarrar? ¿Cuánto más creemos que nos hace falta? Capaz que no nos hace falta nada. Capaz que simplemente lo que tenemos que hacer es eso, soltar tantas cosas, tanto de la mente, ¿no? Soltarlo. Y esto de vaciar, vaciar, vaciar. No sé si te contesté, José, pero bueno. Ahí activé el audio. Sí, es para más la pregunta para Dayi, pero como Dayi no tiene micrófono, me manda por privado para que te pregunte. Ah, bien, bien, bien. Así que si otro tiene otra pregunta, también me la puede mandar. Quería decir que Dai estaba poniendo los deditos, los pulgares para arriba. No sé si alguien más quiere preguntar algo, si no, sigo, porque yo para preguntar. ¿Alguien más? Creo que este tema da como para muchísimo, muchísimo más. Y el tema de, dependiendo de qué forma y de qué folclore, ahí se está volviendo a grabar. De qué folclore y qué, o sea, investigando bien, sabiendo bien, teniendo bien idea de qué es lo folclórico y qué es lo que podríamos llegar a compartir, enseñar o como sea, y por otro lado esta cosa de, bueno, y todo lo otro, y desde lo académico, pero ¿qué académico? Porque si lo académico me está marcando que lo folclórico es en este periodo y esta gente, y entonces, bueno, en las escuelas seguimos reproduciendo, le seguimos haciendo caso a este mismo recorte, o cuál sería la otra forma de involucrar a la gente con realmente el sentido real de lo que es pueblo, de lo que es cultura popular, de lo que es el arte popular. No sé si se entiende, me enredé bastante con la pregunta, pero creo que más o menos marcó un camino de la pregunta. Sí, a mí me pasa que cuando yo transmito en mis contextos de clase, trato de transmitir desde este lugar que estoy hablando también, ¿no? O sea, trato de transmitir también de un hombre, de un ser sobre la tierra originario que tiene que ver con volver a conectar con los ciclos, con las cosmovisiones. Por ejemplo, nosotros muchas veces hablamos de los libros, pero no entendemos ni siquiera en qué momento lunar está hoy la luna. No tenemos ni idea tampoco de las constelaciones que están pasando, de los planetas que están pasando, de en qué momento o ciclo estamos viviendo. De hecho, siempre hablo de que nos han colonizado hasta con el calendario. Nosotros vivimos un calendario que nada tiene que ver ni con nuestra vida ni con nuestros ciclos. Entonces es un calendario totalmente inventado para esclavizarnos, porque mismo, por ejemplo, nosotros mencionamos dentro de ese calendario cosas que no son coherentes. Por ejemplo, julio y agosto. Cuando nosotros decimos septiembre, octubre, noviembre y diciembre, lo que estamos diciendo es 7, 8, 9, 10. Sin embargo, nosotros en nuestra cabeza son los meses 9, 10, 11, 12. Entonces no hay una coherencia, de hecho nosotros cerramos el año
el 31 de diciembre, que para nosotros no tiene nada que ver con un inicio de ciclo ni con un cierre de ciclo, simplemente tiene que ver con un momento que sucede en el otro hemisferio, porque dividimos el hemisferio norte del sur, y nosotros en nuestro hemisferio, en los pueblos originarios se celebraba el Inti Raymi, que el Inti Raymi es como, de algún modo, un seguimiento al calendario solar, porque tenemos el Sol y la Luna como referentes máximos en la Tierra. De hecho, de algún modo, cada uno ha nacido con la energía del Sol y la Luna, ¿no? Que nos ha influenciado muchísimo, más todos los planetas que en ese momento de nuestro nacimiento han estado cerca y que de algún modo marcan nuestra personalidad o nuestro carácter o nuestra forma. Pero en definitiva lo más fuerte en nuestras vidas es el Sol y la Luna. Y hay un calendario solar y hay un calendario lunar. Nosotros, por ejemplo, en el calendario gregoriano hablamos de 12 meses. Sin embargo, el ciclo de la luna son 13 lunas. En un ciclo que vive la luna son 13 lunas. Y el sol tenemos los solsticios y los equinoccios. El Inti Raymi significa de algún modo la celebración del regreso del sol. Es decir, es como que el sol se alejó tanto de la Tierra que llegó a su punto máximo, y de algún modo lo que se celebra es que a partir de ese día, o alrededor de ese día de junio, el sol se vuelve a acercar a la Tierra. Cuando el sol se acerca de nuevo a la Tierra, empieza a generar una energía del calor y todo lo que significa la energía del sol, porque de hecho el sol larga plasma, y toda una energía a la Tierra y a nosotros, que de algún modo empieza a generar un nuevo inicio. Entonces nosotros, a partir de ahí, sería como nuevo, digamos. Pero nosotros celebramos el Año Nuevo en Navidad, en el 31 de diciembre, que no tiene nada que ver. O sea, nosotros estamos viviendo la mitad de un ciclo, no estamos comenzando un ciclo. Entonces, por ejemplo, alrededor del mes de agosto, para darnos una idea del calendario que nosotros conocemos o que manejamos, en esa época es el momento donde la Tierra está muy fértil, en nuestro hemisferio, repito, está muy fértil, por lo cual es el momento de la siembra. Habrán escuchado el mes de la Pachamama, ¿no? Que muchos dicen, hoy es el día de la Pachamama. Y yo digo, no, no es el día de la Pachamama, no es un día, es el momento de la Pacha, porque de algún modo es un momento donde la tierra está muy fértil, esperando la semilla, y es un momento de siembra. Y es un momento que tiene que ver también con que nosotros, si en ese momento sembramos semillas, después va a vivir todo un proceso hasta el verano para que esa semilla tome todo su tiempo para curar, para crecer, para empujar la tierra, para brotar y para tirar la flor y tirar un fruto, que de algún modo dentro de ese fruto vuelve a haber una semilla. ¿Para qué la semilla que está ahí adentro? Para volver a iniciar otro ciclo. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando muchas veces hablamos del carnaval, creemos que el carnaval tiene que ver con tirarnos agua y pintarnos la cara y ponernos en pedo y celebrar con amigos y nada más. Tiene que ver con un momento agrario, tiene que ver con todo esto, tiene que ver con el ciclo, tiene que ver con que es un momento de celebración de ese fruto que nos da el alimento, ¿no? Entonces nos hemos alejado tanto de todo eso que para mí eso es folclore. Insisto que es mi humilde opinión, ¿eh? No se lo tomen como que es la gran verdad ni nada, es simplemente mi humilde opinión. Y es de algún modo lo que a mí me resuena y que yo trato de transmitir todo esto cada vez que doy en un contexto de clase o en un contexto de poder transmitir una danza o de poder transmitir lo que sé, ¿no? Entonces, trato de que volvamos a recuperar, si bien todos manejamos el calendario gregoriano, que no olvidemos de recuperar todos esos valores que tienen que ver con nuestro ciclo. Que tienen que ver con que conectemos con la luna, por ejemplo. Yo muchas veces a gente de acá de Buenos Aires le digo, ¿viste cómo la luna, dónde está la luna? Y miran para el otro lado, y le digo, no, la luna está en el este, ¿no te das cuenta que, o sea, sale Y hay mucha gente que no sabe ni para qué lado tiene el este. Donde esté parado, yo pregunto, ¿para qué lado está vos, parado ahí en tu casa? ¿Para dónde tenés el norte, el sur, el este y el oeste? Y hay gente que no tiene ni idea.
Entonces, recuperar eso para mí es muy valioso y es muy importante no perder eso de vista. Por ejemplo, me pasó una vez, le voy a contar una anécdota, estábamos con una amiga ahí por detrás de Recoleta, estábamos con una amiga y en ese momento era el verano. En el verano vieron que está la constelación Orión, que es, la constelación Orión es la que tiene las Tres Marías, ¿no? Que es una referencia que nosotros muchas veces la ubicamos enseguida en el cielo, las Tres Marías. Bueno, las Tres Marías es como el cinturón de Orión. Entonces, estábamos ahí atrás de Recoleta y le digo a mi amiga, che, ¿para qué lado queda tal calle? Y claro, no nos ubicábamos, entonces yo miro el cielo, veo las Tres Marías, y le digo, ah, ahí están las tres, entonces el este está para allá, entonces para allá está tal calle. Me dice, ay, Gaby, me dice, vos y tus teorías, dice, mejor lo googleo. Entonces googlea y resulta que no se interpretó al revés el mapa y nos fuimos para el otro lado. ¿No? Entonces, de algún modo, yo, cuando nos dimos cuenta que nos habíamos ido para el otro lado, le digo, ¿ves que yo tenía razón? Me es más, a mí, me es más certero guiarme por las estrellas que por Google. O sea, sinceramente es algo que hemos perdido esa conexión. Y antes, hace mucho tiempo, se hablaba de esto, ¿no? De que la gente en el campo, ¿de qué se guiaba? De las estrellas. De algún modo eso es nuestra identidad también, ¿no? Es de algún modo saber en qué momento está cada constelación, hacia dónde apunta esa constelación, qué indicación me puede dar tal constelación y en qué momento del año, porque también cuando yo hablaba, por ejemplo, de Orión, que es una constelación que a mí me encanta, Orión, yo amo a Orión, pero bueno, no está todo el año, pasa en un momento del año la vemos, en otro momento del año pasa de día que nosotros no la vemos, solo vemos las estrellas de noche. Bueno, todas estas cosas hemos perdido y yo entiendo que para mí el hombre volver a conectar con todo eso es volver a conectar con lo folclórico, es volver a conectar con que la tierra está viva, con que la estamos explotando y son también parte de los cambios que tenemos que tomar. ¿Por qué la maltratamos tanto si es un ser vivo que nos da tanto, que nos da esto de volver a conectar con una semilla? En sus casas hagan esa prueba, vuelvan a conectar en este momento más que nunca, vuelvan a conectar con una planta, con cuál es el proceso de esa planta, en qué momento conviene podarla, en qué momento no. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, a mí me entristece mucho cuando salen a podar en cualquier momento, y no es cualquier momento para podar una planta. Tiene sus momentos, incluso tiene que ver con la luna, porque la energía o está en las raíces o está en la parte más alta de la planta. Toda esa sabiduría que teníamos la hemos perdido y hoy hay que recuperarla quizás recurriendo a los libros, recurriendo a Google, recurriendo a, bueno, a que Internet hoy es una herramienta. Bueno, usémosla, pero volvamos a conectar con eso, ¿no? Porque lo perdimos. Antes eso se transmitía directamente de nuestras abuelas, de nuestros padres, de nuestro contexto, y hoy lo perdimos. Entonces recuperemos otra vez eso y usemos las herramientas que tenemos para recuperarlo, ¿no? Pero de algún modo, para mí, recuperar todo ese saber es volver a recuperar de algún modo y volver a reconstruir ese folclore. No es solamente lo que me enseña el libro, 3 pasos para acá, 3 pasos para allá. No es solamente eso, es todo un montón de cosas que tiene que ver con lo que le decimos cosmovisión, ¿no? Porque también tiene que ver con el paisaje que nos rodea, cuál es nuestro contexto. No es lo mismo el hombre de la montaña que el hombre del río, no es lo mismo el hombre del norte que el hombre del sur. Su contexto, su paisaje, su contorno, su hemisferio, no es lo mismo la gente de los indios del norte de Estados Unidos que lo que serían los ranqueles, por decir, ¿no? O sea, de la gente del sur de Chile, de los mapuches, no es lo mismo, porque están en hemisferios totalmente diferentes. Entonces, ese contexto, esa cosmovisión, hace mucho a nuestra sabiduría. Y lo perdimos porque, no sé por qué, pero lo perdimos. Entonces, recuperémoslo. Y de algún modo poder yo tener
la excusa de hoy poder congregar en un espacio, la excusa de dar una clase, para mí es poder bajar todo este mensaje. Es como yo siempre digo, es mi espacio de militancia en esto. Es mi militancia en esto y poder generar que otros también se intriguen o que de algún modo también, porque yo siento una pasión por eso, que el otro pueda sentir por lo menos un mínimo de todo esto, para mí es buenísimo, esa es mi militancia. No es solamente que aprenda la danza, para mí esa es la excusa, pero para mí el mensaje primordial es todo esto. No Hay sé si alguien me que te quería hacer una pregunta. Voy a habilitar el audio, así puede preguntarte. Dale. A ver si pude. Un segundito que tengo que aprender cómo se maneja esto. Me parece que yo no puedo desilenciarte, vas a tener que hacerlo vos. No sé si me escuchaste. Ahí, yo te escucho, creo. Hola. Hola, Hola Gaby, ¿cómo estás? bien, ¿cómo estás? Bien. Yo quería comentarte sobre un trabajo que hicimos en el Instituto de Isadora Duncan. Te escucho muy bajito, Ponete el pero a ver, micrófono acerca más tu cerca de la micrófono boca. del auricular. Hola, ¿ahí me escuchas? Sí, Bien, yo quería comentarte por todo este tema que vos estabas hablando, ¿no? De lo nuestro, de todas nuestras costumbres y demás. Y nosotros tuvimos la posibilidad por medio del profe José, que lo tenemos en una de las espacios curriculares en el instituto, en el cual sigo escuchando, perdón, ¿no? Pero yo sigo escuchando bajito. ¿A todos les pasa también que escuchan Sí, bajito o...? muy bajito. Sí. Hola, a ver. Yo los escucho bien. No, el tema es tu audio. ¿Estás A con ver, una computadora? sí, ¿Con una notebook? sí. ¿Querés probar si podés usar directamente el audio de la compu? A ver. ¿Cuál es el audio? O si no, mandame el texto y yo le pregunto por vos. No, bueno, que pruebe a ver si puede. A ver. A ver si ahí me escuchas mejor. Ahora voy a cambiar de auricular. Perdón, es que se escucha súper bajito y se te pierden las Sí, palabras. sí, no entendía qué me estaba diciendo por ahí la pregunta. Hola, a ver ahí. Ahí creo A que ver, mejor. ¿Se escucha mejor? Sí, hay un televisor atrás tuyo, ¿puede ser? ¿Una tele? Sí. ¿Lo ¿Se bajo? podrá bajar un poquito? Sí. sí. Ahí la baja. Dale. Un minuto. ¿Ahora sí? Ahora va A ver, mejor. sí. Bien. No, que te comentaba que, bueno, nosotros tuvimos la posibilidad, yo estoy haciendo un profesorado en el Instituto Isadora Duncan, en donde José es nuestro profe en uno de los espacios curriculares. Y el año pasado tuvimos la posibilidad de hacer una mini obra, digamos, porque fue muy corta. Y bueno, tuvimos la libertad de elegir, ¿no?, un tema. Y nuestro grupo, que somos 6 compañeros, elegimos el tema de los huarpes. No los huarpes en sí, sino, bueno, era la recuperación de las aguas de la laguna Guanacaste. En donde, bueno, cuando vos hablabas y comentabas de todo lo que uno vive y siente, se me venía todo a la mente porque, bueno, nosotros nos comenzamos a interiorizarnos mucho en el tema y cada vez que averiguábamos algo era que llevaba a averiguar otras cosas. Tuvimos contacto con personas de comunidades fuertes en donde nos sirvió muchísimo más que a lo mejor una información de Google, de Internet. Vivir, el estar en contacto con todas esas personas
es como que te va enriqueciendo y es como que te dan mucho más ganas de ir averiguando, ir preguntando, ir conociendo, ¿no? Muchísimas cosas que no sabíamos. Bueno, y con mi compañera obtuvimos tanta información que después nos fue muy difícil empezar a recopilar y ir recortando, porque queríamos poner todo, ¿viste? Pero bueno, como ya no sé todo y teníamos que manejarnos por un tiempo y demás, y bueno, estuvo muy buena, quedó muy buena, el profe estuvo conforme con nuestro trabajo, y bueno, tratamos de adaptarlo, y yo creo que este año le tenemos que agregar otras cositas, y tenemos ahí muchas cosas para agregarle, y todo lo que estabas hablando, me traía eso ahora al recuerdo de qué bueno es, ¿no?, nutrirse de todo lo nuestro, pero así más que nada vivencialmente, no por intermedio de internet o de Google. Yo creo que es mucho más rico vivirlo de esta manera. Sí, totalmente. Perdón, sí. Sí, escucha. No, totalmente. Si uno tiene la posibilidad de acercarse a esos lugares y a esa gente, es la mejor manera de aprender, más que, más que por otros medios, ¿no? Pero bueno, también tomar estos otros medios como herramientas también, ¿no? Que nos pueden ayudar. Pero por supuesto que estar ahí en presencia y de hecho vivenciar esos paisajes es fundamental. A mí me pasó mucho cuando yo fui a Humahuaca, esto que te decía, ¿no? O sea, si bien incluso mis padres habían generado ya coreografías que representaban al norte, yo nunca había viajado. Sin embargo, cuando viajé fue una emoción tan grande, poder sentir que mi cuerpo estaba a 3.000 metros de altura, poder entender por qué en muchas imágenes las nubes estaban como por debajo de los cerros. Claro, dije, es como que la comprensión es por todos lados, no es solamente la comprensión mental, sino la comprensión de lo que experimenta el cuerpo estando ahí, la experimentación de lo que es poder hablar con una persona de ese lugar, poder caminar, poder entender también el clima de ese lugar, porque de algún modo también tiene que ver esto que hablamos, ¿no? Todo ese contexto, vivenciarlo es la mejor experiencia. Pero bueno, son muchas cosas que quizás, por ejemplo, hay gente que no puede acceder a esos viajes. Bueno, hoy nos podemos también acercar desde otros lugares, siempre digo, ¿no? Por ahí esta pandemia, de algún modo, tecnología, yo estaba de todo el tiempo, bueno, lo que te da otro día, y ahora no me queda otra, entonces digo, bueno, de algún modo es poder descubrir que hay un montón de herramientas, como herramientas tomarlas para poder también hacer realmente lo que queremos hacer, ¿no? Pero por supuesto que si uno puede experimentar, ir a esos lugares es la mejor experiencia que se puede. Se está entrecortando tu mismo audio. ¿El mío? El tuyo. Ah. No, pero creo que se Bueno, pudo ahí escuchar termino. todo. Fue como el final que se empezó a ir. Llevamos ya 1 hora y 20. Creo que para dejar a la gente que vaya a cocinar podemos dar la posibilidad de a quien quiera hacer alguna pregunta, y podemos decir que podemos dejar el tema abierto porque me parece que da para muchísimo más, para alguna otra oportunidad o para que te puedan buscar a vos directamente en tus clases y matarte a preguntas ahí y experimentar con vos. No sé si alguien quiere preguntarle algo más. Creo que escucho grillitos.
Yo más que preguntar es darle las gracias porque en realidad has explicado un montón de cosas, viste que yo ando buscando en el mundo espiritual por todos lados, tratando de conectarme por todo. Me voy a San Juan y trato de ir a la montaña, estar un rato allá, después ir al Jardín de los Poetas, al río, y son cosas que por ahí no me daba cuenta cuando los tenía, y cuando estoy acá te das cuenta que te falta todo eso. O cuando llegué acá a Buenos Aires me costaba adecuarme a las calles, porque allá tenemos las calles y ya directamente decimos, vamos a Avenida Libertador, norte o sur. Y acá yo preguntaba, ¿pero al norte o al sur? Y acá no había norte y sur, era como, y yo vivo en tal calle al este, y acá no me identificaba en cuál era el este. Y lo mismo pasa con mi papá cuando me viene a visitar, me dice, ¿pero a dónde queda? ¿Al este o al oeste? Le digo, no hay, o sea, hay, pero no lo usan, le digo, hay una sola calle y tiene toda la misma número. Allá si me voy al sentido, una calle, me voy al 200, tengo que preguntar el punto cardinal porque me puedo ir para el lado contrario. Así que para mí me hizo recordar mucho a la provincia. Sí, sí, Bueno. es verdad. Nosotros acá no tenemos ni idea ni del norte ni del sur, nada, es como Yo tengo que decir totalmente alejado. que al haberme criado en Vicente López, para mí el este es el río y seguís el olor al río. Si olés el río, es que estás yendo para el este. Y a partir de que distinguís el este, sabés dónde está el resto. Entonces, convengamos que los pseudo porteños, porque no estamos tan lejos, si abrimos un poquito algunos de los sentidos, también los descubrimos. Pero sí, es cierto, y creo que también hay cosas que nos llaman si nos dejamos llevar. Y es nada, abrir la percepción, y creo, para redondear un poco tal vez, que es esto también lo que te termina dando la posibilidad de improvisar también en la danza, ¿no? El estar abierto a todos los sentidos y estar permeable a todas las energías que nos rodean, y que sí es un trabajo súper difícil eso de volver hacia uno mismo. A mí me cuesta muchísimo meditar, porque te vas en la lista de las compras, pero creo que sí, que tenés razón, que es un trabajo que vamos a tener que hacer a partir de ahora en más, y que esto nos tiene que llevar para cambiar en definitiva nuestra forma de vida y nuestra forma de pensar. Creo que si empezamos cambiando nuestra forma de pensar, reflejamos en el otro. Sí, Ceci, y también vivir un poco más agradecidos a la vida, agradecidos a toda la naturaleza, agradecidos a poder también, hoy estamos transitando todos nosotros acá en este planeta, y nada, aunque sea de esta forma virtualmente, nos estamos encontrando, pero hoy estamos presentes nosotros acá. Ayer estuvieron otros y mañana van a venir otros. Entonces, agradecer que ustedes también están hoy acá, que yo hoy también estoy acá, y eso también tiene que ver, por lo menos para mí, cada vez que bailo, es mi forma de agradecer. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras, por compartirte en esto, por dejar también tu esencia en todo esto. Gracias a todos también por estar. Grabé esto, y si todos están de acuerdo, lo subimos a YouTube para que esto llegue a más personas. Y no sé si alguien más quiere decir algo para despedir. Hay alguien que Pregunta. Chicos, que si no los tengo que buscar, ¿a dónde están? El libro era Kandinsky, lo espiritual en el arte, el que habías nombrado. Sí. Listo. Creo que era algo así el título, de lo espiritual en el arte, pero sí, es de Kandinsky. Es para buscarlo después. Aprovecho Es hermoso, que hay muchas bibliotecas que están abriendo las bibliotecas como gratis. Sí,
Cintia, sos vos la que quiere hablar, ¿no? Abrí tu micrófono porque no lo puedo abrir yo. Celina. A Celina, perdón. Sí. No, solamente darle las gracias a Gaby, estuvo excelente, me encantó. Así que bueno, si hay otra reunión con ella, la primera anotada. Me encantó todo lo que habló, muy interesante. Así que bueno, darle las gracias desde acá, desde San Juan. Así que un besito y muchas gracias. Saludos. Gracias, Celina, gracias. Y gracias a todos por escuchar, por la paciencia de la tecnología. Y Ceci, gracias. No, por favor. Gaby, antes de irte, sí. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde me pueden encontrar? No, viste que yo soy Ayala si podés. Ah, no, mentira. Bueno, por el Facebook, por Instagram, yo ahí voy siempre publicando todas las cosas que voy haciendo. Incluso en el Facebook yo ahora subí una referencia de las clases que estoy dando por Zoom, por plataforma Zoom, y ahí puse también mi WhatsApp. Así que cualquier cosa me pueden ubicar por cualquiera de esas redes. Buenísimo. Bueno, entonces, si nadie hace ninguna pregunta, yo aplaudo en nombre de todos. Y bueno, nos estamos viendo. Dai hace corazoncito. ¡Bien hecho! Y bueno, les recuerdo que el jueves tenemos otra nueva charla con Talisa Herrera, directora del grupo Los Únicos, que es el grupo de danza integrado que depende del Congreso de la Nación. Como siempre, a las 8 de la noche, la idea es también hablar un poco sobre esto de qué es la danza y los grupos integrados, y la discapacidad y los grupos trabajando desde esa perspectiva de integración. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, les dejo un beso y nos vemos. Gracias, Ceci. Chao, chao. Gracias chao. a vos. Chao.